Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo pueda ser para con ustedes, una vez más, nuestros amigos y hermanos seguidores de estos medios, la verdad del cuarto ángel. En esta ocasión vamos a presentarle una serie de temas titulado Errores de justificación. El propósito de esta serie es que usted conozca dónde está el fallo por el cual no se entiende el mensaje de justificación por la fe. Esto nos va a ayudar a nosotros a que nosotros podamos comprender el Evangelio de una manera simple y llana. Si corregimos estos errores que se ha estado cometiendo al estudiar el mensaje de justificación por la fe. Escuche bien. Sin la corrección de estos conceptos que hemos abrazado por años, si no se corrigen estos conceptos de justificación, no se podrá tener y es imposible tener una correcta interpretación de lo que es el mensaje de justificación por la fe o el plan de la redención. Así que en esta ocasión vamos a resaltar 3 puntos de concepto que se debe corregir al estudiar el mensaje de justificación por la fe y, como ya mencionamos, de la cual es la razón por la cual no se entiende el mensaje justificación por la fe. La primera la tenemos es que el pecado no se perdona. Si no se estudia las Escrituras, especialmente el mensaje de justificación por la fe, desde la premisa de que el pecado no se perdona, no se puede entender el mensaje de justificación por la fe. El concepto erróneo que se ha abrazado de que el pecado se perdona, cosa que es antibíblico, porque en las Escrituras sí aparece el término perdón de pecado, pero el concepto de perdón de pecado no está en las Escrituras. Y me voy a explicar. Usted podrá ver que posiblemente en el libro de Hechos, me parece 3:19 por ahí, cuando el apóstol dice arrepentido y convertido para que sean perdonados vuestros pecados. En realidad esa es la mejor forma que el autor pudo emplear para, en cuanto al lenguaje se refiere, para poder transmitir el mensaje. Pero cuando usted se va a fondo a las Escrituras, se va a dar cuenta que la Biblia no establece en ningún lugar, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento, lo que es el concepto de perdón de pecado. Así que al estudiar el mensaje de justificación por la fe, lo primero que debe tomarse en cuenta es estudiarlo desde la premisa de que el pecado no se perdona. Dicho sea de paso, si el pecado se perdonara, la muerte de Cristo no hubiese tenido razón de ser. Escuche bien ese detalle, no lo pase por alto. Siempre téngalo presente. Si el pecado se perdonara, la muerte de Cristo no hubiese tenido razón de ser. Así, por lo tanto, la razón por la cual Cristo muere en la cruz del Calvario para pagar por los pecados de los pecadores antes de su conversión es porque el pecado no se perdona. Así que esto lo podríamos sustentar bíblicamente hablando con Romanos 6:23. Dice Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte. Por eso Romanos 6:23 es un mensaje que va exclusivo para el pecador. Digo exclusivo porque ya para los justos, para los miembros de iglesia, para los ya justificados, deben de conocer este mensaje antes de ser justificados. ¿Por qué? Porque Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios, o sea, el regalo de Dios, ¿para quién? Para el pecador, es ¿qué cosa? La sangre de su Hijo. Por eso dice, porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso quiero que sepan que Romanos 6:23 es un mensaje que va exclusivo para los pecadores que no han sido justificados. Es la forma donde el Señor nos dice a nosotros, antes de haber sido justificados,
déjame decirte lo siguiente, eres un pecador y estás condenado. No te puedes sujetar a mi ley. Dicho sea de paso, por ser una naturaleza pecaminosa que no se puede sujetar a la ley de Dios. Así que por lo tanto, el primer mensaje que usted se ve en Romanos 6:23 es que la paga del pecado es muerte. Y luego se va a encontrar otro mensaje dentro del mismo versículo que es el medio por el cual nosotros entramos al reino de la gracia, para que a partir que entramos en el reino de la gracia, siempre tengamos presente que la razón por la cual entramos al reino de la gracia y podemos disfrutar de los privilegios del reino de la gracia es en virtud a alguien que pagó por nuestro pecado. Así que es bueno que se sepa eso, porque Romanos 6:23, los miembros de la iglesia se lo toman para sí, creyendo que ellos pueden pecar y ser justificados por los mismos pecados por los cuales habían sido justificados en su vida pasada. Y eso no es así. Por eso es bueno que se sepa que para usted corregir su concepto de justificación por la fe erróneo, tiene que tener bien claro que Romanos 6:23 es un mensaje exclusivo para el pecador que no ha sido justificado. Y usamos el término exclusivo porque una vez justificado debemos tenerlo siempre presente para que entendamos lo que dice 1 Juan 3:6, que el que está en Cristo no peca. Muy bien. Nuestro segundo paso o punto de errores de justificación por la fe que debemos corregir es estudiar el mensaje de justificación por la fe pasando por alto lo que es la transferencia o imputación del pecado. Al estudiar el mensaje de justificación por la fe, debemos tomar en cuenta tres cosas en este punto que estamos presentando, en este segundo punto. El primer detalle que tenemos que tomar en cuenta es que el pecado de los pecadores se le imputan a Cristo porque el pecado no se perdona, y que el pecado de los justos se le imputan a Azazel precisamente porque el pecado no se perdona, y que el pecado de los justos, que es intencional y deliberadamente, ese no se le imputa ni a Cristo ni a Satanás. Por lo tanto, tiene que pagar el individuo. Pues a partir de ahí usted va a entender aquellos textos bíblicos como Hebreos 6:4-6, que dice que a los que recibieron el bautismo del agua y del Espíritu y gozan del don celestial recayeron, es imposible ser renovado para arrepentimiento. ¿Y por qué? Porque a usted se le enseñó, antes de haberse aceptado el Evangelio, el Señor le mostró y le dijo a usted que la paga del pecado es muerte, pero que Él le iba a dar un regalo, una dádiva, y esa dádiva era la sangre de su Hijo. Así que Él a nosotros nos regaló la sangre de su Hijo para que nosotros pudiéramos tener vida precisamente. ¿Por qué? Porque el pecado no se perdona. Así que por lo tanto, en este segundo punto que estamos presentando, que tiene que ver con que el pecado que no se transfiere es el pecado que no es perdonado. Así que al estudiar este mensaje de justificación por la fe hay que corregir el concepto de creer que los pecados intencional y deliberado se transfieren. El pecado intencional y deliberado de los justos no se transfiere. Como el pecado de los justos no se transfiere, por eso es un pecado imperdonable. Y quiero que sepan que el pecado imperdonable en las Escrituras tiene muchos términos, se emplean varios términos, como por ejemplo, para hablar del pecado imperdonable se utiliza el término pecado de muerte en 1 Juan capítulo 5, versos 16 y 17. Y el que es perdonado se le llama pecado no de muerte. El pecado no de muerte es porque se transfiere, que se transfiere a Azazel. El pecado imperdonable también se le llama pecado deliberado o intencional. Eso lo encontramos en Hebreos 10:26. Y dicho sea de paso, aclarando que Hebreos 10:26 al 31 es la explicación y la respuesta a Hebreos 6:4-6, el por qué es imposible ser renovado para arrepentimiento. Así que no olvidemos este segundo punto, de que hay que estudiar, al estudiar el mensaje de justificación por la fe, conocer los pecados que se imputan o transfieren y los pecados que no se imputan o transfieren. Y es bueno que usted entienda que los pecados que se imputan o transfieren es el pecado del pecador a Cristo y el pecado de los justos
por ignorancia a Azazel. Y el pecado que no se imputa es el pecado de los justos, que es intencional y deliberado. Aclarando algo en este punto, nunca se olvide que el mensaje del cuarto ángel le llega a usted, y cuando hablamos del cuarto ángel estamos hablando del ángel de Apocalipsis 18, la cual el NY presenta, le llama el otro ángel que sigue al tercero. Y lógicamente que si el ángel de Apocalipsis 18 es el otro ángel que sigue al tercero, es el cuarto. Por eso usamos el término cuarto ángel, y por estos medios este canal se identifica la verdad del cuarto ángel. Así que por lo tanto, no pase por alto al estudiar el mensaje de justificación por la fe estos dos puntos ya mencionados. El primero es que el pecado no se perdona, y que la razón por la cual Cristo muere en la cruz del Calvario precisamente es porque el pecado no se perdona, porque de lo contrario la muerte de Cristo no hubiese tenido razón de ser. Y lo segundo, ya mencionado, es que tiene que estudiar a partir de lo que es el pecado que se transfiere y no se transfiere. Porque si usted no le estudia el mensaje de justificación por la fe desde el contexto de cuáles pecados son los que se transfieren y no se transfieren, usted nunca tendrá una correcta interpretación del mensaje de justificación por la fe. Así que en este punto usted acaba de aprender que según Levítico capítulo 10, versos 16 al 8, 8 al 10, allí vemos dos machos cabríos. Esos dos machos cabríos, uno representa que el de Jehová a Cristo, quien paga por los pecados de los pecadores, y el macho cabrío a Azazel representa a Azazel, quien paga por los pecados justos por ignorancia. Y el que es intencional y deliberado, que no se transfiere y que tiene diferentes nombres, como blasfemia contra el Espíritu Santo, pecado de muerte. En el término blasfemia contra el Espíritu Santo aparece en Mateo 12, 31, 32, se llama soberbia también, cosas así por el estilo. Es decir, el pecado imperdonable tiene varios términos en las escrituras, una le llaman soberbia, etcétera, etcétera. Pero como no estamos detallando estos temas y ya lo hemos presentado anteriormente por estos medios, la verdad del cuarto ángel, pues le invitamos que recorra nuestro canal de YouTube, dése una vista a todos los mensajes que tenemos por allá para que usted pueda ser edificado. No se olvide que la verdad del cuarto ángel es un canal especial. Es el único canal, oiga bien, es el único canal que está presentando la verdad bíblica nunca vista ni oída, profetizada por el NY. Por eso le aconsejamos que se estudie esta verdad y que está sostenida a la luz de la Biblia y el don profético, sin violar los métodos de interpretación que posee la misma Biblia. Y por último, queremos resaltar lo que son los principios de interpretación bíblica. Al estudiar el mensaje de justificación por la fe, es imposible, escuche bien, es imposible que usted tenga una correcta interpretación y conocimiento del plan de la salvación y de la justificación si no toma en cuenta los métodos de interpretación, de manera especial estos 5 que vamos a mencionar. El primer método de interpretación que debe tener presente, que no se puede pasar por alto, es Isaías capítulo 8, verso Isaías 28, 10 y 11, que dice un poquito aquí, un poquito allá, línea sobre línea, renglón tras renglón. Ese principio está fundamentado en que usted debe tomar todos los textos bíblicos, tanto del Antiguo como el Nuevo Testamento, en relación a un mismo tema. A este principio es lo que le llamamos la ley, porque son las declaraciones de Dios, son la palabra de Dios. El segundo método de interpretación bíblica que usted debe de tomar en cuenta es Isaías 8:20. Isaías 8:20 dice, a la ley y al testimonio, quienes no hablan conforme a esto, no le ha amanecido. Es decir, la ley, ¿qué es la ley? La ley son las declaraciones bíblicas y el testimonio es lo que respalda las declaraciones bíblicas. Por ejemplo, si usted lee la Biblia que dice que los que pecan deliberadamente no hay más sacrificio por su pecado, usted tiene que tomar el principio anterior que mencionamos, el de Isaías 28, 10 y 11, y buscar todos los textos bíblicos que hablen con respecto a ese punto. Luego que tú buscas todos los textos bíblicos, se va a estudiar todos los casos de personas ya justificados
que pecaron deliberadamente, a ver cuál de ellos fue justificado por su pecado, se va a encontrar con la tamaña sorpresa de que no hubo un solo caso de personas ya justificado por su pecado, es decir, después de perdonado, que haya pecado deliberadamente y haya sido renovado para arrepentimiento. Luego entonces ahí usted aplica los dos principios, porque ahí usted va a buscar, luego entonces, Isaías 28, 10 y 11, todos los textos bíblicos, y luego cumpliendo con Isaías 8:20, que a la ley del testimonio va a estudiarse todos los casos de personas que son los testimonios. Los testimonios son los casos de personas. Esos son los testimonios. Y la ley, los textos bíblicos, que hablan con respecto a eso. Por eso la palabra de Dios presenta que quien no habla la ley del testimonio no le ha amanecido. Porque hay personas que sacan citas fuera de contexto, pero no tienen testimonio que respalden sus textos fuera de contexto. Hay otros que quieren sacar testimonio, pero no tienen textos que respalden sus testimonios que son falsos. Entonces eso es muy delicado. Tiene que ir de la mano. Para un mensaje ser verdadero, tiene que estar de la mano la ley y el testimonio. Por eso dice la palabra de Dios que el testimonio de uno no es válido sino el de dos. Por eso es que Dios, en ese principio de que el testimonio de uno no es válido sino el de dos, Dios le va a hablar de ley y testimonio. Cuando usted ve una persona que quiere presentar una doctrina falsa, a veces saca testimonio para presentar argumentos que no puede ser sostenido por la ley porque no hay declaración que pueda sostener lo que quiere enseñar. Pero hay otros que sacan textos fuera de contexto para querer sostener algo, pero entonces tienen el problema que no tienen testimonio que respalden esos textos bíblicos. Entonces siempre van a estar cojos de un lado. Le va a hacer falta un testimonio. Porque para el mensaje ser verdadero, vuelvo y le repito, tiene que estar respaldado por ley y testimonio. Declaración bíblica, respaldado tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, y luego testimonio, que son los casos ya mencionados. Así que, por lo tanto, nuestro próximo método de interpretación bíblica que hay que tomar en cuenta, recuerde que estamos en el tercer punto, que no debemos pasar por alto los métodos de interpretación bíblica que posee la Biblia, especialmente estos 5 métodos que estamos resaltando. El tercer punto de interpretación bíblica es 1 Corintios capítulo 14, versos 32 y 33. Dice allí la palabra de Dios que Dios no es un Dios de confusión y que el espíritu de los profetas está sujeto a los profetas. Es decir, usted no puede cometer el error de que cuando le presentan una verdad bíblica, usted buscar otro texto bíblico para tumbar ese texto bíblico, porque eso se llama teología satánica. La verdadera teología consiste en ver la armonía entre un texto bíblico con el otro. Por ejemplo, usted no puede rechazar Hebreos 10, 26 al 31 y que por 1 Juan 2:1, cuando están hablando de cosas diferentes. Porque en 1 Juan 2:1 tiene que ver para que cometa el pecado que no es de condenación, que el pecado que no es de condenación es el pecado que se comete por error. Y le llaman, por cierto, pecado no de muerte en 1 Juan 5, 16 y 17. Y Hebreos 10, 26 está hablando para los que pecan deliberadamente, que es el pecado que es de condenación. Y cuando hablamos de condenación es que no entra arrepentimiento ni oración ni nada. ¿Por qué? Porque tiene que tomar en cuenta la premisa el mensaje, del plan de la redención, que el pecado no se perdona y que la razón por la cual Cristo muere precisamente porque el pecado no se perdona. Que luego vamos a presentar algo con relación entre los conceptos de erróneo de justificación por la cual no se entiende y es imposible, un problema que hay con relación al arrepentimiento. Pero como no es el punto, no voy a enfatizar esa parte ahora. Muy bien, entonces tiene que tomar en cuenta que un profeta no está en contradicción con otro profeta. Usted no puede poner a Pablo en contradicción con Juan y a Juan en contradicción con Pablo. Usted no puede poner en contradicción a Ezequiel con ¿quién? Con cualquier personaje, con Cristo. Usted no puede poner a un profeta en contradicción con otro profeta. Porque Dios envía a los profetas y un profeta viene para aportar luz y el próximo profeta viene para aportar una luz mayor al mensaje de ese otro profeta que estaba anterior a él. Por eso el tercer Elías viene para reforzar y darle luz ¿a quién? Al profeta anterior. Así que tome siempre en cuenta eso. Los profetas no vienen para tumbar los mensajes de los profetas anteriores que son enviados por Dios. ¿Por qué? Porque Dios no es un Dios de confusión.
Señores, lo que sucede es que la Biblia es un libro que necesita tiempo. Y la persona lo menos que tiene es tiempo, porque sus intereses personales y proyectos egoístas no le permite dedicarle tiempo a las escrituras, el tiempo debido. Porque una cosa es leer y otra cosa es la investigación bíblica. Son dos cosas totalmente diferentes. Muy bien, el próximo método de interpretación bíblica es Apocalipsis 22, 18 y 19, donde dice la palabra de Dios que no podemos quitarle ni añadirle a lo que dice la palabra de Dios, lo que Dios ha establecido. Usted no puede, si la Biblia dice que el que recibe el bautismo del agua del Espíritu recayó, es imposible ser renovado para arrepentimiento. Usted no puede decir que sí puede ser renovado para arrepentimiento. Usted no puede venir ahora donde Dios dice que es imposible, usted dice que es posible, y donde Dios dice que es posible, decir que es imposible. No, cada texto bíblico tiene su contexto, tiene un lugar. Y quiero de paso decirle que no se olviden que Dios es el Dios de lo imposible para las cosas que son imposibles para los hombres, pero Dios no es el Dios de lo imposible para las cosas que son imposibles para Él. ¿Y hay algo imposible para Dios? Sí, lo imposible para Dios es pasar por alto a su propia ley. Dios no viola su propia ley. La razón por la cual crucificó a su Hijo en la cruz del Calvario es precisamente porque Él no estaba dispuesto a otorgarle gracia y amor a nadie, a ningún transgresor, sin que se pague la demanda de la ley. Por eso Dios demostró amor y gracia a Adán y a Eva y a su descendiente en virtud de una sangre que Él derramó, porque Él no puede pasar por alto a su ley y porque para Él es imposible violar su propia ley. Ese es uno de los puntos que usted tiene que tomar en cuenta en relación al concepto que estamos presentando de que el pecado no se perdona. Y que el término que aparece en la Biblia, perdón de pecado, ese término es una forma de decirte para que seas perdonado tú o nosotros. Nosotros somos los que somos perdonados, pero no nuestro pecado. Nuestros pecados son transferidos y los pecados nuestros que no sean transferidos, pues lamentablemente tendremos que pagar por ellos. Así que procuremos de vivir la vida de Cristo, que es una vida sin caída y sin pecar. Judas 24, 25 dice que Él es poderoso para guardarnos sin caída. La palabra de Dios habla en 2 de Pedro capítulo 1, 3 y 4 y el verso 10, que Él nos hace participantes de la naturaleza divina, y una vez siendo participantes de la naturaleza divina y nosotros batallando para mantener esa salvación, no caeremos jamás, dice el verso 10 de 2 de Pedro capítulo 1, verso 10. Así que también 1 Corintios 10, 13 dice que Dios no permitirá que nosotros seamos tentados más de lo que podamos soportar. Así que por lo tanto, no hay razón ni excusa para pecar ni caer en pecado. ¿Y por qué no hay excusa? Porque Dios está dispuesto a hacernos participantes de la naturaleza divina y ya Él ha dicho que Él no permitirá que seamos tentados más de lo que podemos soportar. Si usted no puede soportar la tentación, investigue que algún fallo hay. O usted no es participante de la naturaleza divina, o usted tiene un evangelio falso porque ha violado estos métodos de interpretación que estamos presentando. No se olvide que el mensaje lleva como título Errores de justificación. Es para que usted corrija su concepto erróneo de justificación, porque no hay forma de conocer el plan de la redención que fue establecido desde antes de la creación del hombre y la caída del pecado, que no sea tomando en cuenta estos principios que están establecidos en las Escrituras y que hemos tenido conceptos que realmente no es sostenido por las Escrituras. Y el último método de interpretación bíblica, lo vamos a citar, está en Éxodo 25, 8 y 9. Jehová dijo allí, y me harán un santuario y yo habitaré en medio de ellos. A través del santuario está revelado lo que es el plan de la redención. Cuando nosotros estudiamos el plan de la redención, allí en el santuario está todo lo concerniente a lo que tiene que ver el pecado, los pecados que se transfieren, lo que no se transfiere, los pecados que se perdonan, lo que no se perdonan. Porque yo sé que usted no había escuchado estos términos, que habían pecados que no se perdonaban. Porque hay personas que lo único que han conocido es que dicen no, porque la Biblia dice que el pecado imperdonable es la blasfemia contra el Espíritu Santo. No, el problema radica es que el término blasfemia contra el Espíritu Santo es un término más de lo mucho que tiene el pecado imperdonable. Porque el pecado de muerte es un pecado imperdonable. El pecado deliberado es un pecado imperdonable.
¿Por qué? Porque es que usted tiene que comenzar desde la premisa del término pecado imperdonable. Luego que usted comience a estudiar el tema de los pecados que no se perdonan, tiene que ser el pecado imperdonable, que tiene varios términos. Un autor usa el término blasfemia contra el Espíritu Santo, como el caso de la persona de Jesús. Pablo usa el término pecado deliberado. Juan usa el término pecado de muerte. Moisés, en número 1530, según la versión Pechita, edición Horman, usa el término pecado intencional. O sea, el pecado imperdonable tiene diferentes términos, pero todo va a radicar en la misma cosa, porque esto está en el contexto del pecado que no se transfiere. Así, mis hermanos, que yo espero que Dios me le pueda bendecir grandemente. No se olvide nuestro próximo tema de los errores de justificación en nuestra segunda parte. Vamos a tener varias series. Así que, por lo tanto, esperamos que usted le dé seguimiento a nuestro próximo, porque será de gran bendición para usted y los suyos, para que pueda conocer el mensaje del cuarto ángel. No se olvide que el mensaje del cuarto ángel es el ángel que viene a reforzar el tercero, así como el tercero vino para reforzar el segundo y el segundo vino para reforzar el mensaje del primero. Así que el cuarto tiene su propia luz, el tercero tiene su propia luz, el segundo tiene su propia luz y el segundo tiene su propia luz, al igual que el primer ángel. Y cada ángel de estos está compuesto por un movimiento o grupo diferente levantado por Dios y dirigido por su Santo Espíritu. Así que Dios me lo bendiga y será hasta una próxima. Le habló su amigo y hermano Nelson Cuarto Ángel. No se olvide de compartir para que así otros sean grandemente bendecidos al igual que usted. Hasta la próxima.